Dios te bendiga. Si has entrado a este video, no ha sido por casualidad. Ha sido porque Dios tiene un propósito en tu vida y quiere mostrarte que la venida del Señor está cada vez más cerca. Así que yo quiero que tú prestes atención a este video porque yo sé que va a aumentar tu fe. Dios mío, lo que se ve aquí es impresionante. Así que presta atención. Bienvenidos hermanos y amigos a este programa. Hoy vamos a estudiar Zacarías capítulo 5, el tema es la guerra nuclear mundial. Estamos en el estudio del profeta Zacarías. Zacarías, varón entendido en visiones y sueños, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dios le reveló con lujo de detalle cosas que sucederían en el tiempo del fin, incluso en algunas ocasiones de una manera más detallada que a Juan en el Apocalipsis. Escudriñamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, con cuidado y detenimiento para no perdernos absolutamente nada de lo que nuestro Dios nos quiere enseñar. ¿Se puede conocer el futuro? Sí se puede conocer el futuro. Pero el futuro no se conoce a través de adivinos, ni agoreros, ni a través de los demonios. El futuro se conoce a través de la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia. Y Dios revela a sus siervos, tanto de forma escrita como en sueños y visiones, lo que vendrá en la tierra. Y Dios puede revelarte lo que viene en tu futuro personal particular o a nivel mundial. Así que, como lo mencionaba en las alabanzas, así como nos ponemos un visor y metemos la cara en el agua para ver los pececitos, un mundo submarino oculto ante nuestros ojos, que no podemos ver normalmente, que está debajo del agua, y vemos corales y peces y flora y fauna marina maravillosa a través de un visor que nos deja ver a través del agua, peces de hermosos colores. Así, si nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a poder ver el futuro, conocerlo con lujo de detalle. A veces cuando tú ves el pronóstico del tiempo, los comentaristas del pronóstico del tiempo a veces se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque el radar indicó algo, pero en el último momento Dios dijo otra cosa y el clima cambió. Pero la Biblia no cambia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo se cumplirá. No pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces hoy, como si nos pusiéramos un visor, vamos a ver y conocer el futuro de la humanidad con lujo de detalle. Nosotros, los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, Dios nos ha concedido ver el futuro a través de su palabra escrita y algunos a través de sueños y visiones. Revelaciones hermosas que ha dado Dios, que todas se apegan a la Biblia, porque visión o sueño que no se sujete a la Biblia es una visión o sueño que desechamos. Visión o sueño que no se sujete a la Biblia es una visión o sueño que desechamos. Apréndete esa regla. Porque Dios, cuando habla por su Espíritu en sueños y visiones, siempre va a hablar conforme a su palabra, conforme a lo que Él dijo, a través de sus siervos los profetas y apóstoles en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, recordemos lo que Jesús dijo, que somos sus amigos. Recordemos que en el libro de Juan, el Señor Jesús dijo que ya no somos siervos, somos amigos, ahora si hacemos lo que a Él le agrada. Dice Juan 15:4, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y también el libro de Juan nos narra cómo el Espíritu de Dios nos dará a conocer lo que ha de venir. Esto está en Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo va a oír de lo del Padre lo que viene, y nos lo va a hacer saber si caminamos con Jesús, de acuerdo a Juan capítulo 16, verso 13. Entonces hoy vamos a estudiar este tema. Es un hecho, ocurrirá, no se va a detener. La ira de Dios contra las naciones por su pecado se derramará. Será un periodo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá, sin precedentes. Algo terrible, espantoso, terrorífico es poco.
Y por eso Dios en su amor lo está avisando años antes de que suceda, para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados, convertirse a Jesucristo, obedecer el Evangelio, para que cuando Dios determine que llegó el tiempo de castigar a las naciones, Dios se acuerde de aquellos que hicieron pacto con sacrificio. Es decir, los que vinieron a Jesús y recibieron ese sacrificio de la cruz por sus pecados, se arrepintieron, mejoraron sus caminos y fueron crucificados juntamente con Cristo en la cruz, y no vivieron el tiempo que restaba en la carne, sino en el Espíritu, no en la concupiscencia ni haciendo la voluntad de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con el estudio de Zacarías capítulo 5. Esto es una realidad. A mí Dios me ha mostrado la guerra nuclear en sueños en varias ocasiones, no en una sola ocasión, en varias ocasiones. Y yo me dejó ver el terror y el espanto de los rostros de los seres humanos cuando vean que la guerra nuclear inició, que no hay marcha atrás, cuando vean que en menos de 10 minutos van a estar muertos, cuando vean que todos sus familiares queridos dentro de la ciudad serán aniquilados en menos de 10 minutos, cuando vean que no hay nada que hacer, no hay tiempo para despedirse, no tienen a dónde correr, independientemente de dónde se escondan, serán destruidos en 10 minutos. Yo pude ver el terror en los rostros de los seres humanos que vivan cuando inicie la guerra nuclear, y es algo espantosísimo. Y esto no lo digo para asustar, lo digo para aterrorizar, porque será más feo que lo que jamás podamos describir. Corre a Jesús. Cuando describimos, por ejemplo, el infierno, siempre el infierno es más horrible que lo que jamás podamos llegar a describirlo. Y lo hacemos por amor, para que las almas no se pierdan. Así, igual manera, la guerra nuclear mandará millones de seres humanos al infierno de golpe. Todos los días al infierno entran decenas de miles de personas de todo el mundo. Todos los días muere gente en hospitales, en accidentes, en el crimen. Y si tú pudieras ver la entrada del infierno desde abajo, verías una cascada de almas que todos los días entra, todos los días al infierno, una cascada de almas. Es algo terrible, y por eso me esfuerzo en predicar día tras día, para que esa cantidad de almas que entran al infierno sea menor. Pero en la guerra nuclear entrarán chorros de almas, cataratas de almas al infierno. Nunca al infierno ha entrado tanta gente como la que va a entrar en la guerra nuclear, porque morirán por millones y de golpe. 10 millones, 50 millones, 60 millones, 100 millones. Nunca ha muerto tanta gente y entrado al infierno como se verá en la guerra nuclear. Los demonios están desesperados y ansiosos porque ya empiece la guerra nuclear, pero Dios no lo ha permitido. Tan solo imagínate la escena. Tú, debajo de la boca del infierno, debajo, viendo hacia arriba, normalmente las cataratas de almas de hombres que cae, y cuando inicia la guerra nuclear, casi se tapa la entrada de tantas almas. Casi se tapa un chorro gigante de almas. Es algo que va a suceder. Y predico el Evangelio para que más personas se aperciban, se arrepientan, se conviertan. Tristemente la mayoría no va a hacer caso. Tristemente la mayoría va a decidir el pecado, rechazar a Jesús, o tal vez, según ellos, aceptar a Jesús, pero no obedecerlo. Y si no lo obedeces es como si lo hubieras rechazado. De hecho, al no obedecerlo lo estás rechazando. No importa si lo aceptas con la boca, pero si lo rechazas con los hechos, estás rechazando a Jesús. Mucha gente cree que solo lo tienes que recibir con la boca y ya está. Y tu estilo de vida no importa. No, importa más tu estilo de vida que lo que dicen tus palabras. Si tu boca lo acepta, pero tus hechos lo rechazan, lo estás rechazando. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Bueno, vamos a meternos, por favor, a Zacarías capítulo 5. Abre tu Biblia, vamos a estudiarlo juntos. Sí, cuando alguien muere va instantáneamente al cielo o al infierno. No hay lugares intermedios. No hay tiempo para despedirse. Si vino y se te despidió, aunque hablara como tu familiar muerto, estuviera idéntico a tu familiar muerto, supiera cosas que solo tu familiar muerto sabía, es un demonio. Las almas no tienen derecho por Dios para regresarse a despedirse. Y un alma no anda vagando, cielo o infierno, directo, ningún lugar intermedio. A veces Dios permite sueños consoladores para que tú sepas que tu familiar está en el cielo, o también te puede mostrar que tu familiar está en el infierno, pero no significa que tu familiar vino a despedirse. Más bien lo permite para un consuelo tuyo, porque los muertos ningún papel tienen debajo del sol. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, al cielo o al infierno directo. El cuerpo es el que duerme, pero el alma y el espíritu no duermen, van inmediatamente al lugar de eterno tormento o al paraíso de Dios. Hay que arrepentirse de todos los pecados y convertirse a Jesucristo y decirle a Jesús: me arrepiento, te entrego mi vida, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y empezar a leer todos los días el Nuevo Testamento y también el Antiguo,
y averiguar, investigar qué fue lo que dijo Jesús y obedecerlo y permanecer en su palabra. Y Jesús dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Averigua cuáles son los mandamientos de Jesús en el Nuevo Testamento, obedécelos y permanecerás en el camino de la vida. ¿Sí? Vamos a entrar en tema. Vamos todos por favor a Zacarías capítulo 5 versículo 1. Zacarías está despierto, no está dormido. Recordemos que en el capítulo 4 un ángel despertó a Zacarías y esta sería la sexta visión. Qué interesante. La sexta visión es la visión de la guerra nuclear. 6. ¿Por qué 6? Dios creó al hombre en el día sexto. Lo más probable es que esta sea una pista de que la guerra nuclear será parte de lo que destapará el imperio del anticristo. La humanidad estará desesperada por paz y cuando aparece el anticristo con su falsa paz intentando mediar paz entre las naciones después de una guerra nuclear, tiene mucho sentido. Número 6, ¿será que esta guerra se desata cuando inicia el imperio del anticristo? 666. ¿Será que inicia a los 6,000 años de la historia de la humanidad, un poquito antes de iniciar el milenio? Bueno, todo esto tiene sentido, pero esta es la sexta visión de Zacarías, la guerra nuclear. Dice, de nuevo, alcé mis ojos y miré. La palabra alcé involucra un levantamiento. Quiere decir que Dios le mostró en lo alto, vio algo volando. Cuando tú ves un hongo nuclear, algunos de ustedes que no van a obedecer a Jesús, les va a tocar ver, escúchenme, a algunos de ustedes que no obedecen a Jesús ni está en sus planes obedecerlo, les va a tocar ver en forma vívida, presencial, hongos nucleares, no en película, de forma vívida. Muchas personas que no obedecen el Evangelio de Jesús, que pasan por este canal para escarnecer y burlarse de la palabra, pues como se quisieron burlar de Dios, Dios ahora se va a burlar de ellos. Y de mí se acuerdan, en persona y a todo color verás hongos nucleares y será uno de los días más terroríficos de tu existencia. Por cuanto no quisiste el Evangelio, no te humillaste ante Dios, te quisiste burlar de Dios, Dios se burlará de ti y estarás presenciando hongos nucleares en vivo y a todo color. Es una sensación extrema. Dios me la mostró en sueños. Yo vi la destrucción de la ciudad de San Diego por un arma nuclear masiva. Y el hongo que yo vi no es un hongo normal que aparece en las películas de guerras nucleares. El hongo que yo vi fue un hongo que llegó a la estratosfera. Un hongo masivo. La capacidad nuclear que en mi sueño Rusia usó contra Estados Unidos destruyendo a San Diego fue una capacidad nuclear que no existía previamente. Superó la explosión de la bomba SAR en mi sueño. Los arsenales nucleares reales escondidos en bases militares son muchísimo mayores de lo que ha salido a la luz pública. Un hongo nuclear. Entonces Zacarías miró hacia arriba. ¿Y qué fue lo que vio? Quiero que vean lo siguiente. Alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Obvio, en el tiempo de Zacarías no había tecnología militar de la que hay hoy en día. Y dijo que vio un rollo. ¿Zacarías vio un rollo o vio un misil? Vio los dos. Vio un rollo y vio un misil. En un momento te voy a explicar por qué vio un rollo, pero también vio un misil. Vio un rollo que volaba, un rollo volador. Y en el verso 2, y me dijo, el ángel que estaba con Zacarías le dijo, ¿qué ves? A veces Dios nos hace preguntas de visiones o revelaciones porque sabe que no entendemos y nos hace meditar en lo que recibimos. Y cuando tú recibes un sueño, una visión, una revelación de parte de Dios y no lo entiendes, lo que tienes que hacer es meditar y pedirle a Dios en oración que te muestre de qué se trata. Y poco a poco Dios te dosificará la interpretación de las cosas. Pero esto, por así decirlo, la interpretación de un sueño raro, por así decirlo, se obtiene o se compra con ayuno y oración. Entonces, veo un rollo volador. Y aquí dice, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Las medidas del rollo volador que vio Zacarías obviamente nos indican que era algo más que un rollo, porque no existían rollos de ese tamaño. Un codo son aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto, el rollo volador que vio Zacarías medía de 9 a 10 metros de largo y medía alrededor de 4.5 metros de ancho. ¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de un misil balístico intercontinental?
¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de una cabeza nuclear? Te vas a sorprender mucho porque enseguida, después de leer los siguientes versículos, vamos a analizar las medidas del misil balístico intercontinental más destructivo que se ha creado en toda la historia, el Sarmat 2 o el Satán 2 creado por Rusia, el cual tiene las mediciones precisas descritas por Zacarías en el capítulo 5. ¿Es coincidencia que el Sarmat 2 tenga las medidas del rollo de 20 codos de largo por 10 codos de ancho? No, no es coincidencia. Dios en su palabra nos está mostrando lo que va a hacer a las naciones y cómo las va a castigar. ¿Quién fue el que permitió que se desarrollara la tecnología para las armas nucleares? ¿Quién fue el que dio la sabiduría al hombre para el proyecto Manhattan? ¿Quién le dio la inteligencia a Robert Oppenheimer? ¿Quién le dio la inteligencia a todos los científicos que participaron en el proyecto Manhattan? A Oppenheimer, a Enrico Fermi, a Niels Bohr, a Richard Feynman. ¿Quién les dio la inteligencia para lograr este conocimiento destructivo? Fue Dios. Dios fue quien lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió que el ser humano llegase a tal conocimiento destructivo? Porque pensó emplear este arsenal para castigar a la humanidad en el tiempo del fin. Vamos a Zacarías capítulo 5, verso 3. No fueron ángeles caídos. Fue Dios quien le dio la sabiduría al hombre para llegar a este conocimiento. Verso 3. Entonces me dijo, este rollo, el que veía volando Zacarías, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Sale sobre la faz de toda la tierra. Cuando inicie la guerra nuclear, será sin retroceso. Vamos a ver en un momento cómo es el monitoreo constante satelital y de radares a nivel mundial que detectan las llamas de los misiles balísticos, los pocos minutos con los que cuenta un presidente o los militares a cargo para desatar la guerra nuclear, pero va a salir sobre la faz de toda la Tierra. Por ejemplo, el Sarmat 2 o el Satán 2, el misil balístico intercontinental, con una capacidad destructiva masiva que puede borrar a toda Francia de un solo golpe, puede destruir todo Texas de un solo golpe. Ese misil balístico vuela por el polo sur, porque la mayoría de radares y de sistemas de defensa están en el polo norte. Por lo tanto, este misil va a volar por el polo sur. Toda la faz de la Tierra podrá notar las estelas de los misiles balísticos intercontinentales o algún efecto, porque claramente cuando inicie la guerra nuclear va a haber defensa antiaérea. Van a disparar armas nucleares hacia la estratosfera para destruir las armas nucleares que van volando. Porque, por ejemplo, un misil ruso como el Avangard, que alcanza un planeo hipersónico de Mach 27, el Avangard ruso es un misil inalcanzable. No existe defensa alguna contra el Avangard. Y la única manera de detener un misil Avangard es estallando un arma nuclear en el cielo, en el espacio que la detenga. Entonces, unos minutos antes de que las ciudades empiecen a desaparecer por la guerra nuclear, habrá señales en los cielos, porque las defensas antiaéreas empezarán a tronar armas nucleares en el espacio y en la estratosfera para detener los misiles nucleares que no pueden ser derribados o detenidos con sistemas antiaéreos convencionales. Habrá señales en los cielos previos a la guerra nuclear. Entonces Dios dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. En las naciones de la tierra verán señales previas de que se apretaron los botones nucleares y que no hay marcha atrás. La maldición quiere decir que es un castigo, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Vemos dos clases de pecados en este rollo volador, que bien pudiera ser una parábola de un misil balístico intercontinental nuclear. Dos tipos de pecados. Uno que es pecado contra el hombre, el robo, y otro que es pecado contra Dios, jurar falsamente, usar el nombre de Dios, que son los pecados que pueden ser blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que Dios ha determinado, y nos lo dice en misterio en Zacarías 5, castigar a las naciones y destruirlas. La maldición volará. ¿Cómo le llama Dios a los misiles balísticos intercontinentales? Le llama rollo que vuela, que son la maldición a toda la tierra. Esto va a suceder.
Los que roban serán destruidos, como está escrito de un lado del rollo, y los que juran falsamente o los mentirosos serán destruidos, como está escrito en el otro lado del rollo. Entonces, ¿por qué Dios va a permitir que se activen los maletines nucleares y que se presionen los botones nucleares? Por el pecado de la humanidad. Porque durante 2000 años se predicó el evangelio y desecharon a Jesús, no quisieron arrepentirse. Sacaron a Dios de la ciencia, de las escuelas, del arte, de la televisión. Cuando a mí, por ejemplo, me han invitado a programas de radio y televisión a predicar el evangelio, me cuidan mucho que no diga cosas que a ellos les parecen muy extremas. Me cuidan mucho de que no hable mucho del arrepentimiento. Ellos se sienten ofendidos porque el verdadero evangelio bien predicado le molesta a la radio, a la televisión, a los presidentes, a las empresas. El evangelio le irrita a este mundo pecador torcido. Pero Dios, su paciencia se acabará y vendrá la destrucción de las naciones. Sigamos leyendo Zacarías 5:4 antes de darte algunos otros datos militares reales actuales para que veas lo que le espera a la humanidad. Yo la he hecho salir. Mira lo que dice el verso 4. Yo la he hecho salir. Satanás ciertamente de tiempo en tiempo irrita a Vladimir Putin, irrita a Trump, irrita a Xi Jinping, irrita a los presidentes de las naciones, irrita a Irán, irrita a Israel, irrita a Francia, a Emmanuel Macron, para que ya presionen los botones y se desate la guerra nuclear. Pero es Dios quien fija el momento preciso en el cual se van a apretar los botones. No es el hombre. Es Dios quien la hace salir. Yo la he hecho salir. Va a llegar un punto en el cual la paciencia de Dios diga hasta aquí. Al menos yo vi en un sueño que yo era arrebatado en el momento en que iniciaba la guerra nuclear. Ya se los he platicado en varios sueños y visiones. Yo vi Rusia, yo vi Moscú, aparecí en Moscú, se me hizo muy bonito Moscú, era como primavera, no había nieve. Y yo vi cómo Rusia lanzó un arma nuclear cerca de Alaska para que la radiación viajara hacia Estados Unidos, pero después Rusia apretó el botón nuclear para atacar directamente y destruir ciudades americanas. Y Estados Unidos contraatacó a Rusia en mi sueño. Y yo vi el terror, vi el pánico, vi las caras desfiguradas, vi hombres y mujeres en sus trabajos, vi una mujer que estaba en su oficina trabajando, acababa de dejar a sus niños en una como guardería, y vi que cuando los moscovitas, los de Moscú, se dieron cuenta que su gobierno atacó nuclearmente a Estados Unidos y no le avisó a su población, se les desfiguró, se les desencajó el rostro y a toda velocidad, aplastándose entre ellos, se metían a las cañerías, a los drenajes, unos subían a motos a toda velocidad, las autopistas, las calles, las avenidas colapsaron y todos sabían que en menos de 10 minutos estarían muertos. En ese momento yo fui arrebatado y yo aparecí en el espacio afuera de la tierra en un silencio absoluto y empecé a ver flashazos que me destellaban y no me dejaban ver, de una luz no normal, era una luz como blanca, y después del flashazo un hongo, pero todo sin sonido, y luego otro flashazo y otro hongo, otro flashazo y otro hongo. Yo vi la tierra desde afuera, eran como palomitas de maíz, y Dios en varias ocasiones me ha mostrado en sueños y visiones la guerra nuclear, y es voluntad de mi Padre Celestial que les advierta. Se pueden perder el cielo por jugar PlayStation, por jugar Xbox, por ver pornografía, por tomar cerveza, por decir groserías, por vestir chorcitos apretaditos, por ponerse escotes, por mostrar su desnudez, por mostrar sus glúteos, sus senos, su cuerpo semidesnudo, por fornicar, por decir groserías, por mentir, por robar, por ser idólatras. Se pueden perder el cielo por eso y acabar en el infierno. Y mi Dios me dio este canal para advertirle a las naciones lo que viene. Los gamers no entran al reino de los cielos, tienen que arrepentirse, eso es amor al mundo y crucificar la carne. Es tan importante que entiendan que la iglesia seremos arrebatada y lo más probable es que el arrebatamiento vaya a la par con la guerra nuclear. Probablemente el arrebatamiento irá a la par con la guerra nuclear, porque eso es lo que yo vi en mi sueño. Cuando iniciaba, nos sacaban de la tierra. Y vamos a leer más adelante 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, y notaremos que después del arrebatamiento, el arrebatamiento es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el capítulo 5 dice destrucción repentina. Y esto es interesante porque el mismo versículo de Zacarías es el 3, que muestra que la maldición va volando sobre toda la tierra para destruir a las naciones de la tierra. Ese mismo versículo es el mismo que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, igual que el versículo 3 de Zacarías, muestra la destrucción repentina. Probablemente Zacarías 5:3
habla de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. Te lo repito por si hay alguien de lento entendimiento. Lo más probable es que Zacarías 5:3 hable exactamente de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. ¿De qué hablan los dos? Guerra nuclear. Es coincidencia que Dios en el mismo capítulo y en el mismo versículo hable de guerra nuclear. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina lo causa un arma nuclear, hermanos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No es coincidencia, hermanos, que Zacarías, y amigos, que Zacarías 5:3 hable lo mismo que Tesalonicenses 5:3. Yo veo el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4 de Tesalonicenses, igual que en Apocalipsis 4, y veo la destrucción repentina de la guerra nuclear en el capítulo 5, como lo veo en Zacarías 5, como lo veo en Tesalonicenses 5, como veo en Apocalipsis 5. Todo concuerda, hermanos, en la Escritura, todo concuerda. Esa maldición volará y destruirá a los impíos no arrepentidos, a la gente que no tiene la circuncisión de Cristo en el corazón. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes cómo la Biblia se entrelaza y se interconecta 1 Tesalonicenses 5 con Zacarías 5 y en el mismo versículo, en el 3, hablan del mismo evento, el mismo suceso? Te tienes que arrepentir ya hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Dios no se va a llevar al cielo a nada inmundo. No se va a llevar borrachos, no se va a llevar fornicarios, no se va a llevar maldicientes, no se va a llevar idólatras, no se va a llevar adúlteros, no se va a llevar mentirosos, no se va a llevar ladrones, no se va a llevar avaros, no se va a llevar gente tibia, se va a llevar gente santa que le ama. Y los demás serán dejados aquí a la tierra a la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso mi Dios puso este programa, para invitarte al arrepentimiento, invitarte a vivir tu vida para Jesús, no para ti, para Jesús. Déjame decirte que el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra por fuego y azufre del cielo es el mismo Dios que sigue estando sentado en su trono en el tercer cielo. No es un Dios diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra va a permitir que ese rollo volador llamado maldición vaya sobre toda la faz de la tierra. Y mira, Zacarías lo vio arriba, dice que alzó su mirada. Vuele, porque los ojos de billones de seres humanos mirarán las estelas de los misiles nucleares, mirarán las explosiones nucleares en la estratosfera intentando detener las cabezas nucleares que volarán por miles, decenas de miles en el cielo, yendo directo a impactar a las ciudades objetivo y blanco. Y déjame decirte que cuando tú analizas los principales objetivos nucleares, te das cuenta que las ciudades principalmente que serán golpeadas son las más pecadoras de la tierra. Y Dios advierte años antes de que suceda. La gente está pecando a gusto y no saben que hay un Dios justo, 3 veces santo, sentado en su trono en el cielo, que está a punto de decir ¡basta! Empieza la ira y derramar su copa de la ira sobre la tierra. ¿Puedes escapar de un arma nuclear? No sabes lo que se siente que la alerta nuclear se active en tu teléfono, se active, te avisen, se active en tu pantalla y te digan: tienes 10 minutos para esconderte, 10 minutos para correr, busca como puedas, métete en una cloaca, métete en un caño, donde sea, tienes 10 minutos. Viene volando la cabeza nuclear. No tienes tiempo para despedirte. Imagínate tus niños, los ancianos, los que corren despacio. Imagínate cómo la gente se va a pisotear, entra el pánico y se matan aplastados antes de que venga el arma nuclear. Las ciudades más pecadoras de la tierra son las que principalmente serán impactadas: California, San Diego, Nueva York, París, Moscú. Tú conoces la lista. Ciudades que pisotearon el evangelio de Jesús, que lo desecharon, les dio vergüenza el evangelio. Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y mira lo que va a pasar para que te quede bien claro que Zacarías 5 sí está hablando de una guerra nuclear. Dice: y vendrá a la casa del ladrón. O sea, ese rollo va a venir a la casa del ladrón, con las mismas dimensiones que un misil nuclear, de 10 metros de largo o 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Por qué dice permanecerá? Porque la radiación permanece hasta por 100 años o más. Y dice la consumirá. La palabra consumir en hebreo se dice kalá.
Calá significa destruir, cesar de existir, ser quitado o removido, ser desperdiciado o perecer. Ciertamente, todos los significados de Calá indican destrucción absoluta, completa y total. Y dice que va a permanecer esa maldición en su casa. Cuando un arma nuclear cae en un lugar, la radiación permanece en ese lugar por muchos, muchos años. Esa maldición que Dios hará volar caerá en las casas de los ladrones, en la casa de los que juran falsamente, de los mentirosos, y destruirá sus casas, las consumirá con sus maderas y sus piedras. Y para consumir una piedra se requiere una temperatura altísima. ¿Cuál es la temperatura de un arma nuclear? 11.000 grados centígrados aproximadamente. 11.000 grados centígrados. Con Dios no se juega. Dios ya se cansó de los abortos, de los divorcios, de los adulterios, de la brujería, de la rebeldía, del satanismo, de la apostasía. Dios ya se cansó y su juicio viene sobre la tierra y las naciones. Tú ya conoces a personas que van a morir en las guerras nucleares, sea por los impactos directos o por el efecto secundario, el invierno nuclear, la contaminación del agua, la generación de tumores y cáncer, la radiación. Cuando entre la guerra nuclear se levantará polvo sobre la tierra, desencadenará un invierno nuclear. ¿Qué le va a pasar a los cultivos? ¿Qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a la agricultura? Si tan solo, escúchenme, si tan solo esta tormenta invernal de Canadá, Estados Unidos y México hizo que México recibiera menos gas para poner a andar las centrales eléctricas y ciudades mexicanas pueden tener apagones de electricidad solo por una nevada que dura una semana máximo, imagínense un invierno nuclear que dura años. No va a ser como Hiroshima y Nagasaki, va a ser miles de veces peor, porque estamos hablando de decenas de miles de armas nucleares siendo empleadas. Quiero hablarte un poco de la semejanza con el rollo volador que vio Zacarías y el arma nuclear más poderosa que existe sobre la Tierra, que hizo Rusia, el Sarmat 2 o denominado el Satán 2. Este misil tiene 35.5 metros de largo, tiene 3 metros de ancho, muy semejante a las medidas del rollo volador llamado Maldición que vio Zacarías volando, que recorre toda la Tierra. Recordemos que el codo no es una medida exacta, es una medida aproximada porque existe codo babilónico, codo egipcio, codo